tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hablamos acerca de temas laborales en esta edición. Está con nosotros Amaro Pereira, él es especialista en estos temas laborales. Incluso vos lo que tenés es una consultora para temas laborales, ¿verdad? Para consultoría. Pues por ahí está la información también de Amaro por si hay que ampliar consultas, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de la seguridad laboral. Correcto. Eso es decir, es un tema bastante amplio, porque te decía yo, a mí me parece que, bueno, esto es un conjunto de acciones, de medidas, de disposiciones destinadas a garantizar las mejores condiciones posibles para el trabajo y para el trabajador. Correcto. Sí. ¿Cómo lo definiría? Ok, del ámbito jurídico, nuestra norma, existen normativas jurídicas y conexas que regula el ámbito de la seguridad laboral. También se vincula bastante con el ámbito de la estabilidad laboral porque existen varios criterios jurídicos de manera implícita. En nuestra normativa, si lo vemos en el ámbito laboral de la seguridad, está la ley 618, que es la normativa que regula, donde obliga al empleador a establecer todas aquellas condiciones intrínsecas relacionadas al entorno laboral, donde intenta minimizar cualquier tipo de riesgo y que esto no perjudique al trabajador o le genere un daño físico, o como establece la normativa, el término de deterioro de la salud, va en dependencia de las condiciones intrínsecas del trabajo o el entorno laboral. ¿Por qué digo entorno laboral? Porque también va vinculado con factores intrínsecos dentro de una empresa, mal clima laboral, no tener autonomía en su puesto de trabajo, la falta de liderazgo, la falta de comunicación asertiva, falta de supervisión, falta de procedimiento, ritmo de trabajo, jornada, o se vincula también con percepciones individuales, que es normativa internacional, que en Nicaragua no lo regula, son conocidos como estresores extralaborales e intralaborales. Pero lo interesante del ámbito de seguridad laboral, vinculándolo con la parte laboral, lo podemos ver desde el ámbito del término de la estabilidad laboral con las condiciones de trabajo. ¿A qué me refiero? La normativa de Nicaragua no hay un concepto, pero sí hay artículos conexos que me permiten establecer las garantías mínimas que debe tener un trabajador. Si nos vamos a un concepto general de estabilidad laboral, son las condiciones mínimas a las que tiene derecho todo trabajador, siempre y cuando no cometa una falta establecida en un reglamento interno, una política, o realices acciones conductuales que violenten alguna política. Entonces, si lo vemos en el ámbito con la seguridad laboral, por ejemplo, el artículo 47 de la ley 618, su tipificación, determina que para que el empleador pueda despedir a un miembro de la comisión, tendrá que justificarlo siempre y cuando ese miembro de la comisión, ese trabajador, haya violentado o omitido algunas de sus funciones como miembro de la comisión. Siempre y cuando se tendría que evidenciar. Pero no quiere decir que el empleador no puede aplicar el 45, porque el 47 me da, digamos, una atenuante. ¿Cuál es el atenuante? Ok, si Amaro Pereira es miembro de la comisión mixta, y Amaro le designa hipotéticamente que cada 3 meses va a supervisar las condiciones intrínsecas, digamos, de un extintor, y Amaro Pereira no lo realiza. Yo estoy cometiendo una omisión, una falta. Yo tengo mi estabilidad laboral desde el ámbito relativo. ¿A qué me refiero? Existen dos tipos de estabilidad, para luego requerir el artículo 47. La absoluta y la relativa. En la estabilidad laboral absoluta va relacionado a un principio de perdurabilidad. Es decir, que se intenta la permanencia del trabajo hasta que el trabajador se jubile. Y existen sus propias clasificaciones, como la estabilidad, digamos, flexible, por ejemplo. ¿A qué se refiere la flexible? De que le permite al empleador despedir sin causa justa, pero siempre con autorización de los órganos competentes. En este caso, si lo asociamos a la norma nicaragüense, tendría que el empleador evidenciar alguna falta cometida por parte del trabajador para solicitar un despido con causa justa. Vamos a aplicar el procedimiento palo ante la instancia pertinente, que en este caso es el MITRAP. Pero también está la estabilidad forzada, de que hay requisitos o garantías
a los trabajadores si se encuentran en ciertas situaciones jurídicas. Por ejemplo, un sindicalista, una mujer en estado de embarazo por su estado biológico, hay un fuero de maternidad en ese caso, alguien que pida permiso con goce de salario, hay una garantía también desde ese ámbito. Alguien, como estaba mencionando, miembro de la comisión mixta, existe un fuero, pero con ciertos requerimientos para que al momento de ser despedido, evalúe el empleador si requiere aplicar el 45 o en esa situación necesita solicitar permiso del MITRAP. Entonces, ya dando una pequeña explicación de la estadía laboral absoluta para luego explicar la relativa, entonces recalco en lo mismo. Soy miembro de la comisión, a mí me designan como una de las funciones supervisar cada 3 meses los extintores. Prevenir Amaru no lo realiza. Ahora, esa es una función como miembro de la comisión, no es una función que te toque por ser trabajador de esa empresa. Así es, pero en el detalle, que el artículo 56 de la función de la comisión mixta, el literal I, si no me recuerdo, determina lo siguiente, dice lo siguiente, que el trabajador va a realizar, como funciona la comisión mixta, todo lo que le designa el empleador de acuerdo a su competencia. Entonces, jurídicamente, si el empleador está pensando en implementar un sistema de gestión, mejorar las condiciones de trabajo, desde el ámbito intrínseco, desde el ámbito organizativo, entonces es obligación mía como trabajador participar, colaborar. Entonces, automáticamente, de manera explícita, porque está regulado, se vuelve una función indirecta. Es decir, que un miembro de la comisión no va a decir, a mí me contrataste como bodeguero, como mensajero. Sí, una cosa es lo que yo te designe y en ese momento te encomiende realizar las funciones de tu puesto. Del puesto del trabajo. Sí. Y otra cosa es relacionado al ámbito de higiene. Porque si es obligación mía como empleador darte las condiciones, etc., también es una obligación del trabajador cumplir con todo lo que me asigne el empleador, más si es miembro de la comisión. Entonces el empleador no va a decir, me contrataste por estas funciones, esta es mi nominación de cargo, por lo tanto no lo voy a hacer. Es más, estaría cometiendo una falta, porque el momento que el miembro de la comisión obtiene mayor responsabilidad, acorde a lo que está tipificado en la propia ley 618 o las normas conexas. Entonces, retomando el ejemplo, entonces si Amaru Pereira no realiza esa función desde el ámbito de higiene, como miembro de la comisión, automáticamente Amaru está cometiendo una falta. Pero aquí viene la parte de la interpretación de la estabilidad relacionándolo desde el ámbito de seguridad laboral. Si existe una tipificación, porque si lo vemos en el ámbito de estabilidad relativa, es donde el empleador puede despedir sin justa causa. Muy relacionado al principio de durabilidad, porque la absoluta es perdurabilidad, la otra es durabilidad. Es decir, que el contrato indefinido me da hasta cierto aspecto jurídico una durabilidad de permanencia, algo indefinido. Pero también le da la facultad al empleador poder despedir sin justa causa. Pero en este caso, que me dice el 47, vos empleador, si logras evidenciar, identificar alguna falta o alguna omisión dentro de sus funciones de parte del trabajador como miembro de la comisión, en esas circunstancias estás obligado de evidenciar ante el Ministerio del Trabajo o la Inspectoría Departamental y solicitar un despido con causa justa, siempre y cuando está en esas circunstancias. Ahí el miembro de la comisión tiene una estabilidad laboral desde el ámbito jurídico, pero no quiere decir que si el trabajador me está violentando alguna de sus funciones o a mí se me ocurre sin justa causa aplicarle 45, el 47 no lo está protegiendo porque mi despido sin justa causa no relacionado a una actividad dentro de las funciones. Entonces, es que lo que pasa es que en la estabilidad relativa es como que analiza de manera cualitativa el empleador si lo despide o no, porque aquí se toma mucho en cuenta la garantía que tiene el trabajador. Por ejemplo, la indemnización. Esa garantía, ok, si yo lo despido sin justa causa, hay una garantía constitucional laboral que yo no le puedo quitar a esos trabajadores. Claro. Es decir, pago la indemnización o el pago proporcional de las prestaciones laborales, por ejemplo. Sí, sus vacaciones, su 13º mes. Correcto. Sí. Salarios pendientes, etcétera, etcétera. O otros derechos complementarios que hayan nacido en la relación laboral. Ok. Eso es en cuanto a la estabilidad. Correcto. En cuanto a la estabilidad, pero yo decía que es un conjunto de acciones y medidas que sí garantizan la estabilidad, pero también garantizan
que el trabajador, no sé, por decir algo, es decir, tenga las herramientas para cumplir con la función para la cual fue trabajada. Es decir, no sé, contrato a alguien que se dedique a contestar correos electrónicos que vienen aquí al canal y no le doy una computadora para que reciba los correos electrónicos, no le doy acceso a internet. Correcto. Entonces, y no me has contestado ningún correo, pues es que no tengo acceso a internet. Ah, no, entonces vaya viaje, pues si no me vas a contestar el correo, vaya. No es así el asunto, pues. Claro, es que va relacionado mucho a la competencia del puesto, que eso ya le corresponde al área de reclutamiento y selección, que hace un análisis de la competencia de los potenciales candidatos. Ya lo resolvemos bastante con el área de recursos humanos, pero igual, las condiciones intrínsecas, quien me da las herramientas, quien me da una inducción, quien me explica los procedimientos para que yo pueda tener la competencia, los conocimientos para elaborar mis tareas o mis funciones, efectivamente es el empleador. No puede el empleador, digamos, determinar que una persona no es competente si no te estoy dando la herramienta, digamos, algo sencillo, un puesto administrativo que requiere, digamos, un equipo, una computadora en óptimas condiciones, pero la computadora no está en óptimas condiciones, ni enciende, y si enciende está en proceso el sistema operativo, dilata una hora. Pero eso, sí, esto es muy interesante lo que está comentando porque se relaciona mucho con la parte de recursos humanos, la percepción, los CEOs, los criterios de reclutamiento. Veamos de la siguiente manera, por ejemplo, como Nicaragua son pocas las empresas certificadas en normas ISO. Si yo me doy la norma internacional, la ISO 30405, que son las directrices de reclutamiento y selección, vamos a medir competencia al momento de buscar el potencial candidato, independientemente de que el reclutador tenga sus ternas, es decir, ver potenciales candidatos, cuál es el idóneo. Pero si lo vemos en el ámbito de estabilidad laboral y condiciones, viene algo interesante. ¿Cómo está establecido a nivel interno de una empresa los procedimientos para valorar dentro de la estabilidad y la competencia del trabajador? Por ejemplo, la norma me establece un criterio, preacogida. La preacogida es la inducción general que debe dar el empleador por parte del reclutador, que conozca, por ejemplo, la misión, la visión, la ética, si hay reglamento interno, pues que conozca el reglamento interno, qué derechos tiene, cuáles son sus obligaciones, igual la obligación del empleador, qué beneficios tiene, en caso que existan políticas de compensación, en caso que ameriten ese puesto, derechos viáticos, etcétera, pues. Esa es la preacogida, pero eso se hace antes de la contratación. En Nicaragua, la inducción es inducción, porque está relacionada la inducción específica y la inducción general. Entonces, la preacogida es la inducción general. Eso es lo que Nicaragua se viene implementando de manera incorrecta. Lo hacen después de la contratación. ¿Por qué se hace antes? Si lo vinculamos con las condiciones y la estabilidad. Se hace antes porque si hay un potencial candidato, ese es como una manera de establecer una marca empleadora y retener el potencial candidato. Para que luego, una vez que está contratada o contratado, viene la inducción específica. Y es la inducción relacionada específicamente, valga la redundancia, al puesto del trabajo. Es decir, que conozca el procedimiento, cuáles son las políticas acá a nivel interno para realizar esa actividad, etcétera. Pero en Nicaragua, a nivel de implementación, si no vamos a empezar normas ISO como un punto de referencia, lo están haciendo de manera contraria. Pero igual, tengo que darte la competencia. Es decir, imaginemos que un nuevo trabajador no se le indica de las políticas intrínsecas para entrar en un área. Es decir, tal vez ocupar EPP, presumamos una condición intrínseca de no conformidad, que no exista un mapa de riesgo con su señalística que me indica cuáles son mis obligaciones, qué tipo de EPP ingresar, a qué tipo de riesgo estoy expuesto. No está ese mapa. Pero tampoco me dieron una charla de que al momento de ingresar a esa área, yo no tengo que ocupar los EPP. En ningún momento me dieron esa competencia de conocimiento de las políticas o de los procedimientos o de lo que no tengo que hacer. Entonces, si lo vinculamos con las condiciones, con recursos humanos, todo eso es relacionado a la estabilidad laboral. Porque si me hablas de la garantía constitucional o intrínseca laboral que tiene todo trabajador, también va relacionado a las situaciones que vive cada trabajador en dependencia de la relación laboral, de los procedimientos, pero también de la información que brinda el empleador. Porque si lo damos la estabilidad con la condición de trabajo, yo lo vinculo con la percepción individual como un estresor, mi percepción. Ok, hay una estabilidad laboral, hay una condición, entonces Amaru Pereira va a tener una permanencia laboral en esa empresa porque está satisfecho por la remuneración,
está satisfecho por un buen clima laboral, está satisfecho porque le indicaron de que iniciara a elaborar los procedimientos, las políticas, todo está regulado a nivel organizativo, hay participación de partes interesadas, se cumple con la política de comunicación, el resto de colaboradores con los que tal vez yo tenga comunicación colateral, hay trabajo en equipo, hay liderazgo en mi jefe inmediato. Entonces hay una permanencia de parte de Amaru como intrínseca, como un factor personal. Pero también hay que ver desde el ámbito de estabilidad laboral con las condiciones de trabajo, qué rol está jugando la empresa. Como marca empleadora, ¿qué estoy haciendo yo para bajar mi índice de rotación y mantener una retención del personal? Eso hay que verlo, es decir, todo está vinculado desde el ámbito organizativo, del ámbito laboral y desde el ámbito de seguridad de trabajo. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta conversación con Amaro Pereira. Estamos conversando acerca de seguridad laboral. Regresamos. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Amaro Pereira, especialista en temas laborales. Estamos conversando en esta edición acerca de seguridad laboral. Hemos visto, digamos, lo que hay en cuanto a legislación, pero no solamente eso hay en legislación en seguridad laboral, porque hemos hablado un poco de la estabilidad principalmente como parte de la seguridad laboral. ¿Qué otros ámbitos están aquí pendientes? Bueno, nuestra normativa lo vincula bastante el tema de vigilancia de la salud, los exámenes médicos preempleo, los exámenes periódicos, el examen de reitero, que es más que todo cuando un trabajador sufre alguna incapacidad o, digamos, la incapacidad a consecuencia de un suceso eventual, que es un accidente de trabajo, y la comisión de invalidez determina que ya se puede reiterar al puesto primitivo o a otro puesto donde no valga la redundancia, no esté expuesto al mismo riesgo que le generó esa consecuencia a la salud. Entonces aquí el empleador, se considera que el trabajador todavía no está apto para realizar la actividad, entonces lo apoya, le realiza un examen de reintegro por una clínica ocupacional habilitado por el MINSA para presentar siempre a la comisión de validez para que siga en revisión o análisis de acuerdo al criterio que emite el médico ocupacional. Digamos, cómo contrarrestar la resolución que emita la comisión de validez por medio del médico tratante. Ese reitero que dice en Nicaragua, creen que reitero es que cuando te despiden o renuncias o cualquier causal de la terminación laboral, te vuelven a contratar. Hay reitero, no. Si te vuelven a contratar y dicen no una relación laboral, tendrán que hacerte ante la contratación el preempleo, que el preempleo más que todo determinar si al momento, si son aptos o no para la contratación. Si venía o no con una dolencia, con una patología, relacionándolo al puesto de trabajo. Y el periódico, la norma lo determina, que una vez que inicie la relación laboral, el empleador tiene durante los primeros 90 días hacer los exámenes periódicos para determinar si al momento que está expuesto a los distintos agentes materiales ha obtenido o no alguna consecuencia de salud o una patología desde el ámbito de enfermedad profesional. Claro que los exámenes se hacen de acuerdo a los riesgos que está expuesto, aunque la norma pues establece exámenes de cajón. Si movió el artículo 26 de la propia ley, examen digamos general, examen físico general, biometría hemática, de orina, de heces, y me incluye digamos la colesterasa o la sífilis. Pero también están exámenes adicionales en dependencia del trabajo, de la tarea, y dependencia de las condiciones de trabajo o de la agente material, que eso ya lo regula la resolución ministerial higiénica e industrial del lugar de trabajo. Es decir, si alguien va a hacer un trabajo en altura, yo ya sé que lo voy a hacer los exámenes de cajón, pero voy a hacer exámenes de acuerdo a las características intrínsecas que yo requiera que debe tener esa persona para hacer la actividad. Es decir, no voy a querer a alguien que tenga epilepsia, no voy a tener a alguien que tenga vértigo, no voy a tener a alguien que venga con dolencia de la espalda, alguien que tenga problemas de ceguera o pérdida de autonomía de la vista, lo va a hacer un examen auditivo, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere si lo vemos en el ámbito de seguridad. También incluye, pues, por parte del empleador, realizar evaluación inicial de riesgo. Pero en Nicaragua sucede lo siguiente. Igual la constitución de la comisión mixta. Nuestra normativa del ámbito de seguridad, el sistema de gestión inicia con el aspecto organizativo, que es constituir la comisión mixta. ¿Por qué? Es decir, yo le estoy explicando lo jurídico. La práctica es otra cosa, porque a veces las empresas lo realizan por requisito legal. Porque me viene una inspección inicial
o una inspección de observación de parte del inspector del MITRAP por el Departamento de Normación y me veo obligado a hacerlo, porque si no lo hago, todas las no conformidades son consideradas una falta y va a haber una resolución de las multas relacionadas a la sanción. Entonces, la comisión mixta es el primer rol. ¿Por qué? Porque jurídicamente, que dice el artículo 18 de las obligaciones del empleador, de la propia ley 618, el numeral 3, perdón, dice lo siguiente, que el empleador designará a todos aquellos que considera pertinente que deben de implementar un sistema de gestión. Pero como en teoría, el reglamento técnico organizativo en la forma y fondo de un documento legal, donde el RT es un documento legal donde existen capítulos y estructurado en la resolución ministerial, viene siendo como un compromiso legal del empleador de todas aquellas normas conexas que regulan el término de seguridad laboral. La ley 618, el reglamento, el código del trabajo, que hay un capítulo de riesgos profesionales, del artículo 113 al 121, las resoluciones ministeriales, por ejemplo, que no están derogadas. Entonces, es una conducta o cumplimiento del empleador. Pero ese documento, el fondo, comparece los miembros de la comisión, donde en teoría ellos lo realizan. Digo yo en teoría, porque si yo lo hago comparecer, que dan el visto bueno, en teoría ellos lo pueden hacer. Digo yo en teoría. Otra cosa es que el empleador les dé la competencia para que lo elaboren. Entonces, el ámbito de seguridad, el sistema de gestión inicia con la comisión mixta. Eso incluye hacer la evaluación de riesgo. ¿Qué pasa con la evaluación inicial de riesgo? Una de las obligaciones del empleador, una vez que realiza la evaluación inicial de riesgo, está en la obligación de, cuando digo que está en la obligación, pues ya sabemos que en la implementación y la aplicación lo hace el encargado de higiene, en caso que exista, sino la persona que él designa, de explicar a cada trabajador cuáles son los riesgos que están expuestos y cuáles van a ser las medidas correctivas. En la práctica no sucede. Es decir, hacen una evaluación de riesgo, pero no le explican a cada trabajador cuáles son los riesgos que lograron valorar, qué peligros lograron identificar y cuál va a ser su plan de acción o las medidas correctivas a implementar. Entonces, en la práctica el trabajador no conoce los riesgos que está expuesto. Puede ser que tenga conocimiento general, porque puede ser un soldador, por ejemplo, toda su vida ha sido soldador, conoce sus funciones, conoce su tarea, conoce las características intrínsecas de ese trabajo en caliente, pero tal vez no conoce a ciencia cierta los riesgos que está expuesto. Puede tener experiencia a ciertos accidentes que haya sufrido. Por ejemplo, al momento que está soldando, exposición a viruta, tal vez una viruta se insertó en los ojos, ya tiene una experiencia, ya conoce un riesgo. Un golpe eléctrico. Un choque eléctrico, quemadura al momento que está soldando, ya tiene su vivencia, pero no quiere decir que conozca realmente a qué riesgo está expuesto. O no lo valora como tal. O no lo valora como tal. Por eso el empleador está en la obligación desde el ámbito de seguridad, con la área pertinente, darle una charla prelaboral y explicarle a qué riesgo está expuesto, cuál es el segmento corporal que va a estar expuesto, la importancia, en caso que lo amerite, ocupar EPP, cuál es, digamos, el segmento corporal que ese EPP va a minimizar o atenuar ese riesgo para evitar alguna patología del ámbito de seguridad. Veámosla también el manual propuesto de trabajo, que es otro documento técnico. Es un documento más que todo operativo y procedimental, donde se determina lo que debe hacer el trabajador antes de realizar la actividad, durante la actividad y posterior a la actividad, desde el ámbito de seguridad laboral. Entonces se establece una etapa de proceso conductual de parte del trabajador. Eso incluye también las medidas correctivas, el caso que amerite, que conozca los equipos de protección personal, pero en la práctica pues se elabora, pero es difícil que lo evidencie el empleador que le está dando esa charla a los trabajadores. Y podemos verlo de manera más amplia, las capacitaciones. Igual las capacitaciones tienen que ser acorde a los riesgos. Si un trabajador no hace una actividad de trabajo a altura, es irracional darle una capacitación de trabajo a altura, si no esa no es su actividad. Entonces la capacitación igual se valora a independencia de los riesgos que está expuesto, para que el trabajador conozca, digamos, los riesgos que está expuesto, qué tipo de conocimiento, habilidad debe tener o destreza para esos riesgos. Si lo vemos en el ámbito de ergonomía, manipulación manual de carga, por ejemplo, que conozca los tipos de agarre, la dimensión de una carga, los tipos de carga, el peso de una carga, qué postura puede ser forzada, el desplazamiento, el ritmo de trabajo de desplazamiento con esa carga, los tipos de cargas posturales, cuánto es simple, compuesta, variable. Pero en la práctica eso no sucede, pues, sea una capacitación. Es más, yo he visto la práctica hasta más estructurado. Porque, por ejemplo, la capacitación, digamos, si me enfoco en un puesto de trabajo que
manipulan carga. El término es MMC, manipulación de carga. Solo que la MMC establecen criterios conceptuales, como por ejemplo, levantamiento de carga es un criterio conceptual dentro de la subtarea que realiza el que manipula carga. Vienen otros criterios conceptuales, empuje, arrastre. Viene otro criterio conceptual dentro de la manipulación, cómo va a estivar ese producto. Porque la forma de estivar va a poner desde el ámbito movimiento biomecánico cierta postura de lo que me establece la norma. Pero en Nicaragua no lo regula. Entonces el ámbito de seguridad en Nicaragua, para mí, hay mucho vacío jurídico y metodológico. Por eso en la práctica hay muchas cosas que se están implementando, pero si no lo implementan en base a una norma, a mi criterio personal, es una implementación subjetiva. Es decir, en Nicaragua, en mi experiencia, no porque también sea abogado, he visto que los prevencionistas, hay prevencionistas que implementan un sistema de gestión, pero no lo hacen en base a una norma, lo hacen en base a su experiencia. Pero en temas de prevención de seguridad laboral, si incluimos toda técnica de prevención, ergonomía, riesgos psicosociales con sus factores psicosociales, agentes material químico, biológico, algo que no se regula en Nicaragua, los riesgos públicos, los riesgos ambientales. Únicamente con una empresa tengo un sistema de gestión ambiental. En Nicaragua muchas empresas o los encargados de higiene o los ambientales lo hacen subjetivo. Todo es en base a normas. La norma me da las directrices, los criterios para su respectiva implementación. Pero a propósito de esto que no necesariamente se reconocen cierto tipo de medidas, yo me quedé pensando en algún momento, por ejemplo, en la precontratación, es decir, hay una serie de acciones que se pueden realizar y me quedo con una sencilla, que me parece que ocurre muy comúnmente, someter a un examen médico a un trabajador antes de su contratación para ver sus capacidades, y sus capacidades están acorde al puesto que va a desempeñar. Se le pide una constancia de salud del Ministerio de Salud y ya con eso es suficiente, ni siquiera es que realmente se le hicieron exámenes para ver si era pertinente o no su contratación para ese puesto. Vamos a suponer, te hicieron exámenes de sangre en el puesto de salud, te hicieron posiblemente un examen visual, te hicieron tal vez un examen de reflejo, a lo mejor un examen psicológico, pero no te tomaron placas porque aparentemente estás sano, entonces no te hicieron no evidenciaron tu sistema óseo, y resulta que te estoy contratando para cargar y tenés un problema en una de las vértebras, y no está evidenciado de que vos tengas un problema en una de las vértebras, y te contrato para cargar pesos, estibador, no sé, alguna cosa de esa, y ahí, es decir, de entrada estoy fallando, yo como empleador, vos como trabajador. Claro. Es que para mí eso está viciado a la fecha que todavía las empresas soliciten la constancia de salud. La constancia de salud para mí no tiene ninguna función válida para determinar las actitudes, las destrezas y la habilidad del trabajador para el puesto. Para mí, si está dentro de los requerimientos o requisitos para que el solicitante lo logre evidenciar cuando ya es candidato, para mí no tiene ningún asidero ni legal ni metodológico. La norma establece un preempleo, como usted mencionó. Que si contratamos a alguien que ya tiene 40 años, 20 años de experiencia de manipular carga, y en esos años de experiencia puede venir ya con alguna patología osteomuscular, como no somos médicos, pero puede ser que tenga alguna contracción muscular, etc. Sí, ¿no? Y visualmente no es detectable. Sí, efectivamente. Pero te veo que estás bien, a viaje, te contrato, ¿no? Entonces es la importancia del examen de preempleo, la vigilancia de la salud. Por eso ya le compete al empleador o la persona que designe que lo analice y que lo haga en base a la norma. Y eso tiene también una correlación jurídica con la contratación. Porque si lo vinculamos del ámbito de seguridad con la parte de estabilidad laboral, si no hacemos un examen preempleo y contratamos a alguien que ya viene con una patología, probablemente en poco tiempo más de subsidio. El subsidio, jurídicamente, le da una estabilidad relativa, es decir, una garantía de que no lo van a despedir, de durabilidad, que no lo pueden despedir. Sí. Si lo vinculamos a la seguridad del ámbito laboral con recursos humanos, y tiene una protección jurídica, una estabilidad relativa. Entonces dice el empleador, ya no lo puedo despedir, pero en algo estoy fallando organizativamente, porque no hicimos el examen preempleo. Aquellos exámenes acorde a la tarea, también tomando en cuenta las características intrínsecas de la persona.
porque si se manipula carga, obvio, vamos a hacer un examen, una radiografía en la columna, pues, para ver si tiene algún problema en algún disco, etcétera, pues, eso lo va a determinar ya luego el médico ocupacional qué tipo de examen es acorde exclusivamente a ese puesto, tomando en cuenta el cemento corporal. Entonces, son muchas situaciones que están sucediendo. Si veamos desde otro ámbito, en la evaluación de riesgo en Nicaragua nos exigen que incluyamos el Ministerio del Trabajo la evaluación de riesgo psicosocial. Que aquí la norma no lo regula porque ocupa el término psicotécnico. El psicotécnico vinculado a la prueba psicométrica para conocer las habilidades, competencias y conocimientos del puesto de trabajo relativo desde las competencias técnicas y competencias blandas. No es para relacionar el ámbito de seguridad laboral, es decir, sin ninguna patología. El término psicotécnico y el término de riesgos psicosociales son dos criterios jurídicos, metodológicos, son distintos. Son distintos, claro. Que no vamos a hablar de parte psicotécnica. Que en cursos y certificaciones lo valoran con pruebas psicométricas. Sí. O otros métodos de coaching, de trabajo en equipo, etcétera, team building, etcétera. ¿Qué pasa en Nicaragua? Como no lo regulan, nosotros como evaluadores lo hacemos subjetivamente. Por el ámbito de seguridad, como el riesgo psicosocial, una técnica de prevención, no estamos implementando realmente un método idóneo para relacionándolo a un factor de riesgo. Lo planteo de la siguiente manera. El acoso laboral es un riesgo psicosocial. El clima laboral es un factor de riesgo. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, si en la práctica existiese en Nicaragua o lo obligase de que el empleador lo valorara, se pudiera implementar. Por ejemplo, yo me voy a México, por ejemplo, la NOM 35. La NOM 35 obliga a los empleadores a realizar evaluaciones de factores de riesgo, pero la NOM 35 no evalúa riesgos psicosociales, son factores organizativos o de entorno laboral o de condiciones de trabajo, que incluye factores personales, condiciones intrínsecas de percepción del trabajador, si tiene autonomía en su puesto de trabajo, cuál es la comunicación con el jefe inmediato, y esos son factores personales dentro de ese método, por ejemplo. Pero si yo identifico un mal clima laboral, se tendría que determinar un método idóneo para evaluar el clima laboral propiamente dicho. Es un factor de riesgo organizativo. ¿A qué quiero llegar? Que como no existen métodos, lo hacemos subjetivo. Yo sospecho, por ejemplo, una empresa que brinda un servicio, de actividad económica, servicio o comercio. Hay vendedores. Yo sospecho, porque no estoy aplicando un método, alguna norma, en base a norma, criterio, conocimiento, que existe probabilidad que algún día ingrese una tercera persona que no tenga comunicación directa con la actividad económica de la empresa, o con propiamente dicha la contraprestación de servicio al trabajador, ingresa alguien, roba y lo lesione. Yo ya sé, en base al término, que es violencia tipo 1. Eso me lo regula una norma española, por ejemplo. Pero lo estoy haciendo subjetivamente. No estoy aplicando un método. Cada método existe una lista de verificación con sus propias dimensiones. Cuando me refiero a dimensiones, me refiero a los factores. Sí. Porque cada factor tiene sus propias subdimensiones. Entonces, no estoy haciendo lista de verificación ni estoy aplicando un método. Entonces, en Nicaragua lo hacemos subjetivamente. Si lo veo desde el ámbito organizativo, como evaluador, ese es también un vacío jurídico, metodológico que existe en Nicaragua. Si me voy a ergonomía, igual, cada actividad o tarea que realiza el trabajador desde el ámbito de seguridad laboral, existe un método propiamente dicho. Es decir, voy a evaluar un puesto de trabajo que el puesto es administrativo y todo el día pasa sentado. Hay un método que se conoce el método Rosa, que evalúa puestos exclusivamente administrativos que estén todo el día sentados. Claro, y da opciones para ese puesto. Sí, está criterios, dimensiones, movimientos corporales, que no salga de su zona de confort, o que en la norma internacional que me establece movimientos de cemento corporales, cuánto es propino, supino, rotación radial, flexión de los hombros, etc. Sí, eso no existe en Nicaragua. No se aplica, pues, es decir, hay algunas empresas que ahora tienen, para empezar, un área de recreación o de entretenimiento para el personal, para que pueda respirar un momento, ¿no? Especialmente, es decir, cuando se trata de trabajo de oficina, digamos, de estar sentado en el escritorio. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Hablemos de cómo esto beneficia no solamente al trabajador, sino también al empleador. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus.
Hay varias cosas, decíamos, que no necesariamente se están implementando según lo que se establece en las leyes, en los reglamentos, etcétera, sino que se pide, pues, como un requisito. Ya decíamos el tema de, por ejemplo, de la constancia de salud, pues. ¿Ah? Esto más que una obligación para el empleador, al final de cuentas es un beneficio para el empleador, porque es decir, voy a volver al tema de la constancia de salud. ¿Ah? Si vos tenés un problema de la espalda y yo te estoy contratando como activador, ¿ah? Para que lleves cargas pesadas, lo que me estoy es más bien de alguna manera afectando yo mismo, porque eventualmente vas a quedar en subsidio. Claro. Y entonces voy a perder esa, digamos, hora hombre, ¿ah? Mientras estés de subsidio, porque no te puedo despedir o no te voy a despedir al final de cuentas por ese subsidio. Entonces, como empleador me estoy afectando solito. Así es. Entonces, todo esto tiene al final de cuentas no solamente los beneficios y la seguridad para el trabajador, sino que también para el empleador, que también necesita esa seguridad. Así es, se vuelve al final un costo indirecto, como usted mencionó, horas trabajadas. Digamos, alguien que sufre un riesgo profesional por falta de condiciones o porque no evaluó las características intrínsecas del trabajador para ese puesto y se va de subsidio. Pues vamos a alguien que gane 40.000 córdobas, hipotéticamente, y lo manda 20 días de subsidio. Entonces, y le peor tal vez por política, por reglamento interno, derecho complementario o derecho adquirido para el 40%. Es un costo indirecto, le estás pagando a alguien el 40%, pero alguien no te está brindando una contraprestación de servicio, no te está generando un resultado esperado por el cual vos lo habías contratado. Entonces, hay empresas que sí analizan los costos indirectos y valoran que más vale hacer la inversión en un sistema de gestión a que exista costo indirecto, o también lo ven mucho por la marca empleadora. Porque si hay un accidente, no van a decir el trabajador X, van a decir en la empresa tal. O sea, tal vez buscan mucho la parte de la imagen corporativa. Sí. Por eso son pocas las empresas pues, que piensan en la imagen corporativa y regulan los costos indirectos que puede generar al no implementar un sistema de gestión en base a nuestra normativa nicaragüense. Pero en nuestra normativa nicaragüense, en el ámbito de seguridad, no es tan complejo, no es inalcanzable. Claro, va a depender de ese rubro. Por ejemplo, el sector construcción. Existen bastantes acciones jurídicos, no hay una norma que regule para implementar un sistema de gestión para trabajo de espacios confinados, por ejemplo. Algo exclusivamente de trabajo de riesgo crítico, trabajo en caliente, por ejemplo. Hay criterios de excavación, pero son muy escuetos, son muy vacíos jurídicamente. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Que como no existe, se van con normas internacionales, con la norma OSHA o las normas ANSI, o tal vez normas de otros países que me establecen criterios más idóneos metodológicamente para establecer un sistema de gestión. Pero si lo ven en base a la norma nicaragüense, en mucho jurídicamente. Yo hace poco, con una potencial cliente, por ejemplo, una empresa regional, una ONG, yo me reuní con la encargada de higiene, una colombiana, y me dijo, aquí establecer un sistema de gestión es fácil. Son ciertos requerimientos que me establece la norma para tramitar la licencia. No me establecen un PETS, por ejemplo, con procedimiento para seguridad vial. No existe en Nicaragua. En Colombia sí es obligado. Colombia es obligado de evidenciar los riesgos psicosociales porque está normado. La parte de ergonomía, tener un método de investigación. En Nicaragua no hay un método de investigación. Es más, el artículo 62 del reglamento de la ley de higiene establece que el empleador tiene cancha libre para implementar el método que considere pertinente. En muchos países ya existe un método exclusivamente cual que va a implementar con sus características de evaluación, aquí es cancha libre. Es decir, si un empleador quiere aplicar el método 5 por qué, lo implementa, el spin pescado, el árbol de causa, el método FINE. Entonces, esos vacíos jurídicos permite que en un sistema de gestión exclusivamente basado en la norma nicaragüense no sea inalcanzable. Pero hay empresas que cumplen con la norma nicaragüense y en base a requerimiento, por auditoría, por certificación, ya tiene un sistema de gestión con requerimientos de normas internacionales que son más, digamos, más rigurosos y son más idóneos para un sistema de gestión. Pero al final de cuentas, es decir, en teoría no deberíamos de esperar nosotros someternos a una evaluación para tener una certificación internacional, para tener una empresa que cumple adecuadamente, no necesariamente por lo que dice la ley, sino que
realmente de forma adecuada, porque es decir, por ejemplo, lo que decía de esta persona que te dijo que era fácil hacer aquí, vos contratás a alguien que tiene que cruzar de un lado a otro en la calle como parte de su labor, y si vos no evaluás los riesgos viales para esa persona, si no la preparás para poder hacer eso. Como peatón, por ejemplo, los conocimientos de un peatón. Sí, como los conocimientos de un peatón, eventualmente podría llegar a tener un problema y que te va a crear como empresa un problema vos también. Es decir, no necesitas, lo que te digo es, no necesitas esperar que los problemas ocurran cuando podés tener experiencias que te pueden, previas, que te pueden ayudar en ese sentido, pues. Sí, pero es que la práctica es otra. Por ejemplo, yo como asesor legal, si un ONG tiene algún acuerdo con el Estado, hablando de ONG internacionales, que los exime tramitar la licencia, uno como asesor legal, lo que a mí me exime no lo hago. Únicamente que el organismo esté comprometido con una parte de seguridad, y eso pasa. Hay ONGs internacionales que están exentos por un acuerdo comercial, etcétera. No les obligan a tramitar la licencia. Pero pueden ser ellos. Nosotros, como en otros países, tenemos un sistema de gestión, queremos también homologar todo y que el grado existe. Aunque legalmente no me lo obligue. Pero uno como asesor legal les dice, si no te obliga, no lo haces. Únicamente que la empresa esté comprometido. Entonces, a veces la realidad en dependencia de la actividad económica, porque ese es un caso atípico, sucede bastante, no se puede aislar, son situaciones que yo he visto en la práctica. Pero, por ejemplo, si no me obligan la norma a establecer una política de movilidad humana, de seguridad vial, que en otros países está regulado como jornada de tráfico vehicular, lo vincula con un criterio de accidente de emisión, todo eso no está regulado. Entonces, ¿qué dice la empresa? Si no me obliga, ¿por qué lo voy a hacer? Digamos, aplicamos un principio constitucional, el artículo 32, que para no mencionarlo textualmente, es que lo que la ley no me prohíbe no me limita. Si no me obliga, ¿por qué lo voy a hacer? No, lo que la ley manda, lo que la ley no manda, no me obliga. Así es, entonces... Sí. Sin embargo, decir, yo lo que creo es que de repente vos te metés como empresa, te puedes meter a problemas, claro, justamente por decir, bueno, como a mí no me lo pidieron, yo no lo hice. Es decir, como cuando a mí me dijeron que no necesitaba pedir, qué sé yo, la constancia de salud, ni la de la policía, ni la judicial para contratar a una persona, entonces no las pido y resulta que contraté a un man que viene con problemas de salud, problemas mentales probablemente, y atente contra la seguridad del resto de las personas. Correcto, o del ámbito organizativo. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, pero al final lamentablemente a veces las empresas cumplen de acuerdo si hay una exigencia. No nos vamos tan largo. Cuando entró en vigencia la ley 118, el artículo 18, si no me recuerdo, literal 6 o 8, determina que una vez que entró en vigencia, todo empleador tiene 6 meses para cumplir el tema de higiene. 2007 entró en vigencia esa ley. Una vez promulgado, una vez publicado, 6 meses posterior ya tienen que cumplir. Hay empresas que tal vez están constituidas desde 2010, 2011 o antes que entrase en vigencia en 2007 la ley 118 y no tienen nada en tema de higiene. Entonces estamos hablando que tienen 10, 11, 12 años de violentar e incumplir las normativas del ámbito de seguridad laboral. Únicamente hasta que haya una inspección es que ellos empiezan a cumplir como un requisito legal, porque sale más caro la multa por las no conformidades que establece el acta de inspección por rubro a que lo implementan. Ok, hagamos una pausa y hablemos de justamente ese tema, es decir, cómo lograr que esto sí funcione y cómo se gestiona este tipo de temas. Regresamos en breve en esta edición, estamos sumando vigores en esta. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Amaro, una consulta acerca de, porque esto seguramente es bien común, lo que pasa es que yo realmente lo desconozco. Aquí nosotros somos una empresa chiquitita, en donde la dirección casi es el sindicato y pelea por los trabajadores, porque es tan chiquito el asunto. Sin embargo, en empresas más grandes, donde hay organización
ya no solamente de un sindicato, sino que hay sindicatos por especialidades, inclusive y demás. Se conforman las comisiones. ¿Cómo se conforman las comisiones para garantizar la seguridad laboral? La comisión es mixta. Ok. Como lo establece la normativa. La práctica sucede otros 100 pesos, pero no me enfocar en la parte jurídica. Okay. El artículo 40 de la ley 118, en conjunto con la resolución ministerial de la comisión mixta, que al final el copy-paste es lo mismo, determina que la comisión mixta de Nicaragua es bipartita y paritaria. Bipartita porque participan representantes del empleador y el trabajador. Y paritaria, iguales cantidad de participantes. Entonces, en Nicaragua es bipartita y paritaria. La normativa establece un rango de acuerdo a la cantidad de trabajadores que existen en planilla. Es decir, asegurados, y no incluimos a los que están tal vez por servicios profesionales, por un contrato mercantil, todos aquellos que estén en planilla. Normalmente los que están por trabajo indeterminado. Entonces establece un rango de 0 a 50 trabajadores, va a establecer una escala. El rango es de 0 a 50, pero la ponderación cuantitativa para conformarlo me dice 1. No quiere decir que va a comparecer 1, porque la propia ley de resolución ministerial me hace mención que debe existir propietario y suplente que comparecen como de parte del empleador y parte del trabajador. Entonces, el 1 es un punto de referencia. Al final van a comparecer 4, porque tiene que existir un propietario por cada lado y un suplente por cada lado, son 4. De 51 a 100 son 2, y así sucesivamente, hasta el que tiene, si no me recuerdo, de 2001, 2500 o más, el número de referencia es 10, y que van a comparecer 40. 10 propietarios de suplentes de parte del empleador y 10 propietarios y de suplentes de parte del trabajador. Una vez que determinamos la cantidad de trabajadores que están en planilla, en base a ese rango, con esa escala cuantitativa, determinamos quiénes van a comparecer. Pero la norma determina que si hay sindicatos, los sindicatos deben hacer un plenario con los trabajadores y ellos mismos escoger quiénes van a ser los propietarios suplentes que van a actuar en representación de los trabajadores. Hacen un quórum y ahí pues la mitad más uno determina quiénes van como quórum para poder hacer un plenario y determinar quiénes van a actuar. De parte del empleador, bueno, eso lo designa el empleador, quienes van a comparecer como propietario y suplente de parte de los empleadores. Pero algo esencial que la norma no lo tipifica, pero en la práctica sí es, quienes actúan como propietario o suplente del empleador son aquellos trabajadores que tengan algún puesto de mando, de dirección, de administración. Puede ser coordinador, responsable, jefe, y hay situaciones atípicas de empresas MIPYME que la nominación del cargo es responsable de bodega, pero no tiene nadie a cargo, no hay ni auxiliares. Pero solo basta la nominación del cargo que uno lo puede poner como propietario o suplente del empleador. Por la parte del empleador. De parte del trabajador no. Son aquellos trabajadores tomando en cuenta la nominación del cargo que son subordinados y que pueden actuar como representantes o propietarios del trabajador. Algo esencial que pasa en Nicaragua, que no debería de pasar. En muchos países la normativa regula. En los otros países la comisión mixta es regulado como el término comisión paritaria. Pero viene siendo lo mismo el término comisión mixta. Que el encargado de higiene no puede ser miembro de la comisión mixta por parte del empleador, porque no puede ser juez y parte. Es decir, yo mismo no me puedo auditar. ¿Qué está sucediendo en Nicaragua? Porque yo lo hago en consultoría. Yo puedo incluir al encargado de higiene, no importa si es la nominación de cargo. En las minas, la nominación de cargo es superintendente, coordinador. En otros le ponen supervisor, etc. No importa la nominación del cargo. Pero el higienista no puede ser miembro de la comisión porque no puede ser juez y parte. Pero en la práctica, se lo incluimos como por parte del empleador, el Ministerio del Trabajo lo aprueba. Okay, aquí lo aprueban, pero jurídicamente, metodológicamente, en base a normas, no debería ser porque yo no puedo ser juez y parte. Yo mismo no puedo auditar. Es más, en la reunión de la comisión mixta, los encargados de higiene tienen voz, pero no tienen voto. Es decir, en la toma de decisiones, como ellos son los que tienen más conocimiento, ellos pueden establecer en las situaciones que plantean un plenario los miembros de la comisión, establecer las medidas correctivas, apoyar para una mejora continua. Pero no tienen toma de decisión, es decir, no tienen voto, solo tienen voz. Pero en Nicaragua está sucediendo esa situación que metodológicamente y jurídicamente
no debería de ser así. Desde ese ámbito. Lo estoy explicando algo, cómo debería de ser y cómo está sucediendo en Nicaragua. Pero de alguna manera, al final de cuentas, las comisiones están conformadas por trabajadores, aún siendo de la parte, los representantes de la parte laboral, son trabajadores. Es decir, porque en todo caso, quienes debieran participar para estar más claros, embebidos del asunto, son los socios de la empresa, que son los dueños de la empresa. Porque vamos a suponer, vos sos el gerente. Correcto. Y participás en tu calidad de gerente en la comisión, pero trabajás para mí. Claro. Al final de cuentas. Entonces, tal vez vas a tomar decisiones, tal vez no vas a tomar decisiones, o simple y sencillamente te voy a decir, no, que eso nos va a salir caro. No apliquemos. Es que le explico desde la política preventiva por qué no pueden ser miembros de la comisión. Porque en teoría, digo en teoría porque en la práctica es otra cosa, el sistema de gestión jurídicamente en Nicaragua que lo implementa, según los tres normativos jurídicamente la comisión mixta. Es más, si yo me voy al artículo, si no me recuerdo, 30 o 31 de la ley 118, dice que la investigación de accidentes lo realiza el empleador con la comisión mixta. Oye, cuando dice empleador decimos que no debería el gerente a investigar, se refiere al que designe con la comisión mixta. La comisión mixta en la práctica no investigan. Lo hace el encargado de higiene o el que designa el empleador. Es decir, el sistema de gestión jurídicamente lo implementa la comisión mixta. En ninguna parte de nuestra ley determina cuáles son las funciones del encargado de higiene. No, cuáles son las funciones de la comisión mixta. Entonces, ¿por qué no puede ser juez? ¿Por qué no puede ser la comisión? Porque no puede ser juez y parte. Al momento de una inspección, ¿qué evaluamos en un sistema de gestión? El rol que juega en la comisión mixta, no el que juega el encargado de higiene. Porque si la comisión mixta a mí me va a evaluar y yo soy miembro de la comisión, yo mismo me estoy preauditando, yo no me puedo auditar. Por eso que jurídicamente en muchos países, México, Colombia, todos los países, no son el cargo de higiene no es miembro de la comisión. No, correcto, pero digo, para el cargo de higiene estoy clarísimo, ¿no? Porque es decir, necesitamos, digamos, como una voz menos dependiente para poder realmente hacer la evaluación. Como decir, no ser juez y parte, porque, no, yo lo estoy haciendo muy bien. Claro. Y a lo mejor voy por la porra. Pero yo decía más bien en la comisión mixta, los miembros de la comisión mixta, los propietarios y los suplentes de la comisión mixta, es decir, que al final de cuentas todos son trabajadores. Es decir, claro. No hay realmente un patrón. No, todos son trabajadores. Es que normalmente el gerente o el representante legal comparece al momento que se forma con la nominación del cargo como gerente o representante. Ellos no son miembros de la comisión mixta. El resto son trabajadores independientemente que tengan un puesto estratégico o un puesto táctico, ya sea coordinador o ya sea responsable. Al final son trabajadores de la empresa, pero ya el gerente general o el representante legal no son miembros de la comisión. Comparecen como tal en la constitución de la comisión mixta para que se apruebe en el departamento. Sí, y la gestionan ante el Ministerio del Trabajo y demás, pues. Pero bueno, pues las decisiones al final de cuentas las toman aún con la representación laboral, patronal, la toman los trabajadores, pues al final, y son ellos mismos los que terminan aplicando, los trabajadores en lo general, pensando en eso, es decir, el coordinador, el responsable, etcétera, son trabajadores al final de cuentas y terminan beneficiándose todos. Bueno, no sé si había algo más que obviamos aquí. No, el tema es amplio, pues intentó tocar un poco el ámbito de seguridad con su técnica de prevención, más que todo haciendo énfasis cómo se relaciona mucho con la parte de recursos humanos, el término de estabilidad laboral, y hacer énfasis pues que en la práctica hay bastante ácido jurídico, que al final nuestro sistema en Nicaragua no es muy absoluto ni tan completo, pero se cumple con lo que la norma exige. Ok. Bueno, quiero agradecer a Amaro esta platicada sobre este tema. Ya ahorita durante la pausa que hablábamos acerca de posibles temas futuros, así que ya estaremos nuevamente conversando con Amaro. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable por la invitación. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus.